Aldo Abraham es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, un gran economista y un amigo de la cocina de las noticias, a quien le doy la bienvenida a continuación. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar charlando contigo. Igualmente, igualmente. Muchas gracias por atendernos como siempre, Muchísimas gracias. Bueno, he sabido ya, pero insisto en este tema, que la Fundación Libertad y Progreso, semana a semana, va haciendo una estimación, va estudiando el ritmo de la inflación, y quería conocer qué número está arrojando al día de hoy, ¿sí? Para, obviamente, el mes de marzo. Mirá, en estos momentos estamos rondando el 2,7. Ha habido una desaceleración en la segunda mitad de febrero y ha continuado en la primera mitad de marzo. Acá el problema que todavía no hemos relevado es cuál es el impacto que está teniendo el combustible, el alza del combustible, que un poco va a moderar esta tendencia a la desaceleración seguramente hacia adelante. Más que nada si este proceso, digamos, de alza del petróleo en el mundo, que tiene que ver con la guerra en Irán, continúa, ¿no? Porque si terminara en unas pocas semanas, seguramente el petróleo se va a acomodar a valores no iguales, pero va a tender a buscar valores un poco más altos, pero solo un poco más altos que los que tenía antes de esta guerra, porque bueno, va a haber que reconstruir parte de lo que se ha destruido en la guerra, ¿no? Que tiene que ver con el petróleo, y normalizar los transportes y todo eso, pero bueno, seguramente el impacto que va a tener va a ser simplemente moderador, ¿no? La cosa distinta es mantener en niveles de más de $100 el barril durante mucho tiempo, porque una cosa que por ahí la gente no sabe, y eso también vale para nuestras exportaciones, es que el comercio de petróleo no es al precio del día de hoy, ¿no? Mucho del comercio de petróleo, justamente porque las petroleras en el mundo no pueden andar subiendo y bajando el precio de los combustibles fuerte de un día para el otro, se comercia como a futuro, ¿no? Con precios a futuro, y o sea que parte todavía del comercio que hay, sí, de las ventas por nuestro lado, el comercio de petróleo en el mundo, tiene los precios viejos, pero en la medida que dura mucho tiempo, bueno, van a empezar a negociarse estos nuevos precios por arriba de $100, y ahí sí los costos de las petroleras van a ser de las que producen refinerías, ¿no? Que producen combustibles, van a ir incrementándose más rápido y va a ser imposible evitar un aumento del costo del combustible mucho más fuerte del que hemos visto, ¿no? Tenés presente, porque en el gobierno uno de los focos y de, no expectativas, sino dentro del programa de la fase 4, tiene que ver con la reactivación económica, hacer circular más dinero en la base monetaria sin que tenga un efecto negativo en la inflación. ¿Conocés en qué consiste el programa para reactivar la economía en la República Argentina? A ver, yo creo que no escuché algo así del gobierno, te voy a ser sincero, pero sí es cierto que es algo que lees permanentemente y escuchás permanentemente en los medios de comunicación masiva, ¿no? Economistas o políticos que dicen que bajar la inflación tiene un costo en términos de recesión, ¿sí? Sí. Sin embargo, la inflación en el año 2024 bajó del 25% a niveles del 3%, ¿no? Y tuvimos una cortísima recuperación a partir de mediados del año 2024, sí. Lo cual pareciera que es incompatible, ¿no? Con esto que estamos hablando, o sea, es como que ahí bajamos muy fuerte la inflación y tuvimos una reactivación de la economía. ¿Qué es lo que, por qué dicen que
hay una incompatibilidad con seguir bajando la inflación con el hecho de que haya una reactivación. Yo creo que más allá de que podemos hablar de algunas cosas que se han hecho en términos monetarios, sí. a mi juicio mal, por ejemplo, pero eso es para el manejo de los encajes que se hizo puede haber sido razonable en un periodo de crisis cambiaria, pero ya a esta altura debió haber revertido absolutamente, porque mantener encajes altos, imagínate que implica tener que recuperar los intereses que pagaste sobre el 100% de un préstamo, de un depósito, quiero decir, que tenés que pagar al depositante, tener que cobrárselo todo en un menor porcentaje al que tomó el crédito. Sí. Y otra cosa que se hizo fue tomar una medida con respecto a la forma en que se integran esos encajes a lo largo del mes, que lo que trajo es una tremenda volatilidad en las tasas. Si ves, desde que se hicieron todos estos cambios en los encajes, tenés una tremenda volatilidad en la tasa, sí. Con lo cual el costo de intermediación también aumenta por la incertidumbre que genera esa volatilidad de la tasa. Los bancos les cuesta mucho más prever con qué tasa de interés van a manejarse. Pero bueno, dejemos eso de lado y vamos, porque eso creo que esa discusión ni siquiera la están dando, que es la que deberíamos dar, que es la cirugía fina, ¿no? Uh-huh. Lo que están pensando en general todos los que hablan de esta contradicción entre bajar la inflación y la recesión y reactivar la economía es que hay que emitir mucho más, y la verdad es que eso se ha probado que no existe, y se ha probado con el inicio de la gestión de este gobierno, porque no entienden, yo creo, qué es lo que ha generado el rebrote de la inflación desde mediados del año pasado, y ha revertido la fuerte recuperación de la economía, porque fue muy fuerte y mucho más fuerte, te aclaro, ¿sí?, de lo que cualquier economista de estos que estaban hablando pensó que iba a ser, y no solo ellos, yo tampoco, porque yo era más optimista y subió mucho más fuerte, ¿sí? Era más optimista. O sea que hasta yo me equivoqué porque fui poco optimista, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se frenó? Vamos a empezar por ahí, sí, la recuperación que vimos hasta principios del 2025. Porque lamentablemente los argentinos tenemos un mecanismo de defensa que hemos adquirido y que nos ha permitido sobrevivir al día de hoy, ¿no?, en esta economía absolutamente disparatada que hemos vivido por décadas, que es cuando nosotros vemos venir algo que puede salir mal, lo primero que hacemos primero es sacar nuestros ahorros de la economía, ¿no? Entonces sacamos los ahorros de los bancos, dejamos de invertir en la Argentina y ahorrar en la Argentina. Por supuesto los de afuera hacen lo mismo, por eso que ves subir el dólar, porque todos salimos corriendo a comprar dólares, pero si todos estamos sacando nuestros ahorros de la Argentina, estamos desfinanciando la economía, ¿no? O sea que ya ahí tenés un motivo por el cual tenía que pasar lo que pasó, que es que tendió a mesetarse y a tener ciertas tendencias recesivas en la economía a lo largo del año pasado, porque la incertidumbre creció brutalmente hasta las elecciones. Sí, totalmente. Por el otro lado... Lo cual acontece siempre en la Argentina. Hay que destacarlo, esto. Yo esperaba que... Digo, previo a las elecciones. Duro, ¿no? Pero fue durísimo. Creció mucho, realmente fuera de lo que yo hubiera supuesto que iba a ser. Esperaba mucha incertidumbre electoral, pero la verdad es que fue duro. Entonces, y lo otro que hacemos, otro mecanismo de defensa, es aquellos que podemos ahorrar, no todos, porque no todos pueden ahorrar en la Argentina, pero aquellos que podemos ahorrar, ahorramos para comprar dólares y tener un colchoncito en algún lado, porque si viene la crisis, con eso morigeramos el impacto negativo de esa crisis en el bienestar de nuestra familia. Obviamente, si todos estamos haciendo eso y las empresas también tienen miedo, dejan de invertir, nosotros dejamos de consumir y de invertir, porque de esa forma se ahorra, ¿no? Sí. Y esos dólares los guardamos en un cajón, o sea, desapareciendo de la economía. Es lógico que vos tengas una economía que deje de crecer, incluso que tome cierta tendencia al descenso. Ahora, también es cierto que es lo que pasó también durante 2023,
¿no? Eso, la gente estuvo usando este mecanismo defensivo y nos llevó a la recesión que vivimos desde segundo trimestre del 2023 hasta principios del 2024. Ahora, cuando la gente ve que parece que la crisis no viene, la inflación está bajando, viste, las cosas no van a estar tan mal, ¿para qué sigo ahorrando para acumular dólares cuando yo lo que quería era cambiar el televisor, pintar mi casa, ¿no? Y empiezan a hacer eso, empiezan a dejar de ahorrar para acumular el colchoncito anticrisis, ¿está? Sí. Y eso es lo que empieza a reactivar la economía. Es el primer paso, es lo que pasó desde mediados del 2024 y que después se alimenta porque vos al rato decís, bueno, ¿y para qué quiero semejante colchoncito anticrisis? Y la verdad es que yo preferiría, a mí no es que me gusta contar los billetitos, sino que preferiría gastarlo en algo que me dé satisfacción, ¿no? Entonces empezás a usar el colchoncito. Pero ya el hecho de que dejes de ahorrar, ¿no? Es que consumís e invertís más, llamas al pintor para que te pinte la casa, cambiás el auto, el televisor que estaba viejo, la heladera, y eso, vas más al restaurante, y eso empieza a reactivar la economía, y yo creo que eso ya está empezando a pasar en la Argentina, que ya empezó a pasar, de hecho, a partir de diciembre, tiene un tiempo que lleva esto, ¿no? Pero yo creo que ya empezó a pasar a partir de diciembre este proceso, ha vuelto el proceso de recuperación del consumo y de la inversión por este factor. Ya no hay que ahorrar por las dudas venga una crisis, ¿no? El dólar. Siguiente paso, ¿qué otra cosa hacemos los argentinos o sea que ya ni siquiera podemos hablar de esta inflación, ¿no? Vamos a tener una recuperación económica, pero ¿qué otra cosa hacemos los argentinos que está en nuestros genes y que también nos permitió sobrevivir, si no, no habría argentinos sobre la faz de la tierra hoy? Que es dejar de demandar pesos, porque sabemos que cuando todo se va al diablo, acá lo que más se va al diablo es el peso. Tendemos a sacarnos los pesos de encima, es lo que hicimos antes de las elecciones, comprando dólares, el peso perdió muchísimo valor. Lo que pasa es que cuando una moneda pierde valor, lleva tiempo que eso se refleje en los mercados de bienes y servicios, ¿no? Esa pérdida de poder adquisitivo que se tiene que reflejar en todos, y por eso hemos visto que a pesar de que, si vos ves en el dólar, se muestra una tremenda estabilidad del peso argentino desde las elecciones, en las que, bueno, vimos que parece que no vamos a cambiar de rumbo, todavía no viste bajar la inflación, pero sí nosotros estábamos empezando a ver que se desaceleraba a partir de la segunda quincena de febrero y durante la primera de marzo, porque al principio hay un mayor conjunto de bienes que tiene que reflejar esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda, pero después quedan cada vez menos, ¿no? Y ya no está gestando nueva inflación por nueva depreciación desde las elecciones, o sea que claramente si quedan menos bienes por reflejar la pérdida de poder adquisitivo del pasado, bueno, tiene que la inflación tender a desacelerarse y dejando a resguardo el tema del petróleo porque es un tema pesado. Claro, y es exógeno, por eso vos dijiste que el incremento del combustible va a impactar en la suba de la inflación, lo cual es lógico. Y va a moderarla por el momento, pero puede llegar a impactar en los próximos meses si esto se sostiene mucho tiempo, pero lo va a hacer en todo el mundo. Fíjate, no, el por supuesto. Central Europeo ya salió a decir que si la inflación sube allá, van a subir las tasas de interés, ¿no? La Reserva Federal más o menos lo mismo. En un montón de países están diciendo eso. Están todos preocupados por lo que está implicando la suba del petróleo. Igual yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el Banco Central Europeo, pero te quiero mostrar que en el mundo está habiendo un problema con esto, ¿no? Sí, totalmente. Y claramente el tema acá es que la inflación se va a desacelerar, ¿sí? Y la economía se va a recuperar. Y cuando esto suceda, yo no sé qué van a inventar los que dicen que estas dos cosas no son compatibles. Si ya se demostró una vez que sí es compatible, ¿no? Al principio de este mandato, ¿por qué no va a ser compatible ahora? Si se está recuperando la confianza en la economía, que hay algunos movimientos menos confianza que antes, culpa de esta guerra, pero bueno, eso también es natural, somos un país emergente de alto riesgo, algún impacto
teníamos que tener en ese sentido, pero la realidad es que hemos mostrado una estabilidad muy fuerte, ¿no? No es que estamos viendo ir el riesgo país, por ejemplo, para tomar un termómetro a 1.200, 1.300, como sí pasó antes de las elecciones, entre paréntesis, o el dólar subiendo hasta 1.500. No, hay estabilidad cambiaria, ¿no? Sí, el riesgo país subió a algo por arriba de 600, ahora está por debajo de 600, pero claramente yo creo que esto va a mostrar que hay una economía sólida y va a generar cada vez más confianza, la gente se va a animar cada vez más a invertir, y las empresas también, ¿no? A invertir y consumir, y vamos a volver a tener una economía recuperándose. Y la gente se va a animar más a tener pesos en el bolsillo, ¿sí?, en los próximos meses, y va a ser mucho más fácil bajar la inflación. Bueno, ya la gente está demandando pesos. Estamos en una etapa en la cual los argentinos vos viste que los argentinos que cobramos el medio aguinaldo en junio y en diciembre, ¿no? Sí. A principios de enero, el mes siguiente, ¿no? Pero eso hace que los argentinos tendamos a tener más pesos en el bolsillo en diciembre, por ejemplo, y esto pasó, efectivamente, de noviembre y diciembre tuvieron un fuerte aumento de la demanda de pesos, pero pasó porque la gente guarda pesos para pagar los costos de las fiestas, regalitos, la reunión, ¿sí?, y para irse de vacaciones, ¿no? La gente, obvio que puede, hace esto, ¿no? Y tiene el salario complementario, como medio salario complementario, como para poder hacerlo. Entonces, pero después lo gasta, y ahí se cae la demanda de pesos, y se cae durante más o menos desde mediados de enero, a más tardar, hasta marzo, ¿sí? Tenemos una tendencia a la baja, y se ha notado este año esa tendencia a la baja, pero en los próximos meses va a tender a subir de vuelta la demanda de base, pero mayormente por recuperación de la confianza, ¿no? Y porque ya no va a pesar tanto este comportamiento que se da todos los años en la Argentina, de baja estacional de la demanda de pesos, pero sí va a subir. Estuvo subiendo antes de que pasara esto de enero y febrero y marzo, así que hacia adelante la tendencia va a ser a desacelerarse. Lo único que yo creo que va a variar es el impacto que va a tener en la inflación la evolución del precio del petróleo, que puede hacer que baje más rápido o menos rápido, ¿no? Está clarísimo. Aldo, muy didáctico, como siempre. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Muchas gracias a ustedes, que tengan todos buenas tardes y un abrazo. Igualmente, abrazo grande, Aldo. Chao. Chao, hasta luego. Lo escuchaba Aldo Abraham, economista y a su vez director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.